Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase práctica titulada El realismo no es un lujo, render de interiores con 3ds Max y Arnold. Mi nombre es Leonardo Alatorre, yo soy especialista técnico para las soluciones de Autodesk en la industria de manufactura y de visualización también, dentro de un mayorista llamado Compu Soluciones. Tengo un poquito más de 9 años de experiencia apoyando a las diferentes empresas a que aprovechen al máximo sus herramientas, tanto con la consultoría para la compra del software como en la capacitación de las mismas herramientas. Actualmente formo parte del grupo de Expert Elite de Autodesk y cuento con las certificaciones de 3ds Max y de Inventor de nivel profesional. El objetivo de esta clase es aplicar un flujo de trabajo que sea fácil de replicar en su trabajo diario para el renderizado de escenas interiores realista y sin ruido, que es bien importante. Todo esto basado en el programa de 3ds Max y utilizando el motor de render Arnold, que si no lo han utilizado o no lo han escuchado, ahorita les voy a explicar un poquito más qué es lo que puede hacer este motor. Los objetivos particulares que queremos cubrir aquí es: el primero, crear una configuración de luces realista mediante un mapa HDRI. Esta es una forma muy fácil de hacerlo y bastante eficiente. El segundo es conocer la configuración de las cámaras físicas que tiene 3ds Max integradas y que son compatibles con el motor de Arnold también. El tercero es crear materiales tanto estándar de Arnold como unos materiales llamados PBR que son muy buenos para lograr un buen realismo de forma bien sencilla. El punto número 4 es conocer las principales configuraciones del motor de render Arnold, tomando en cuenta o pensando que a lo mejor muchos de ustedes no lo han utilizado. Les voy a mostrar algunas de los principales settings que le podemos mover. Y por último, vamos a utilizar algo que a mí me encanta, que es esta herramienta llamada Arnold Denoiser, que nos va a permitir eliminar el ruido de nuestras escenas de forma muy rápida y muy bien. Lo hace de forma bastante limpia. Entonces vamos a comenzar. De inicio vamos a hablar un poquito de este motor de Arnold. Si no lo conocen, yo les recomiendo que se metan a investigar un poquito más, a utilizarlo más. Yo les voy a mostrar lo básico en este clase, pero les recomiendo que se metan a la página de ayuda. Ahí van a encontrar un montón de tutoriales y un montón de información bien interesante. Ahora, ¿qué es el motor de render de Arnold? Así como hay diferentes motores como V-Ray o como Mental Ray o los mismos que trae 3ds Max integrados, Arnold es un motor que está basado en esta tecnología de Ray Tracing, específicamente en un Ray Tracing Monte Carlo, que sin meternos a mucho detalle técnico, este algoritmo lo que hace es emular el comportamiento natural o el comportamiento en la vida real de los fotones y de la luz. Entonces, lo que va a hacer es calcular los rayos que pasan por cada uno de los píxeles de mi escena, de tal forma que va a hacer un cálculo en todas las superficies de cómo chocan hasta llegar hasta un punto donde emite luz. Entonces, va a hacer todo el cálculo de este tipo de comportamiento real y eso lo que nos va a dar es un realismo bastante bueno, ¿no? Les digo, sin meternos en mucho detalle, este tipo de renderizado normalmente ha sido de los más pesados, por así decirlo, pero con el avance ya de las computadoras y de la tecnología se ha hecho cada vez más rápido, ¿no? Al punto que ya las tarjetas de video de última generación logran hacer este tipo de renderizado en tiempo real. Entonces, poco a poco se va llevando a un punto pues muy rápido para este tipo de render. ¿Por qué estamos utilizando o por qué estoy escogiendo este motor de render Arnold? Son principalmente tres puntos. El primero es que es una herramienta muy fácil de configurar. Como estamos hablando de un motor que se basa en el comportamiento real de la luz, no tenemos que crear configuraciones complejas ni empezar a moverle ahí ajustes muy raros a este motor, sino que simplemente definimos la calidad que nosotros queremos y el motor se encarga de realizar todos los cálculos sin configurar gran cosa. Entonces es bien rápido de configurar. El segundo punto es que los resultados son bien realistas. ¿Por qué? Pues ya hablamos de que va a simular los rebotes naturales de la luz. Entonces esto va a llevar a que todas las diferentes superficies, materiales, texturas, acabados, ¿no? Si son brillantes, si son metálicos, etcétera, todo esto lo va a recrear de forma bastante fiel. Entonces esto nos va a dar unos resultados muy realistas. Y por último, que es una herramienta escalable y adaptable.
Este motor es bastante eficiente en el uso de los recursos, o más bien bastante estable. Yo he utilizado en una computadora que realmente no tiene mucho poder, he abierto escenas bastante pesadas y las maneja bastante bien. El único lugar donde vamos a ver pues reflejado si tenemos un equipo que es menos potente, tal vez puede ser en el tiempo de renderizado, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que aprovecha bastante bien los recursos y no tenemos muchos problemas o no tenemos problemas realmente. A mí nunca me ha dado problemas que se cierre, que me mande errores, etcétera. Igual para que sepan, voy a estar utilizando yo en esta clase. Mi computadora no es gran cosa, tiene 16 gigabytes de memoria RAM, tiene una tarjeta de video dedicada de 4 gigas, me parece que es la Nvidia Quadro M1200, no es una tarjeta nueva, y tiene un procesador i7 de séptima generación, que tampoco es de los más nuevos, ¿no? Ya vamos por ahí de la 10ª generación de estos procesadores. Entonces, como pueden ver, es una computadora pues realmente sin grandes capacidades de cómputo, y van a ver que es bastante fácil y bastante eficiente el uso que le da a estas escenas. Y por último, algo bien importante es que este motor de render ya viene incluido en lo que es 3ds Max. Se agregó en la versión, si no me equivoco, 2018 de 3ds Max, y ya viene precargado en la herramienta por default. Es decir, cuando ustedes adquieren una licencia de 3ds Max, están adquiriendo o también va incluida una licencia de este motor de render de Arnold, y eso pues es bastante bueno, ¿no? Porque no necesitamos un gasto adicional. Ahora, ¿cuál es el flujo de trabajo que vamos a seguir? Como les comentaba en un inicio, la idea de esta clase es que puedan ustedes replicar este flujo de trabajo en sus escenas pues individuales, en sus escenas de su trabajo, de su día a día, y que puedan utilizarlo para llevar a cabo todo este proceso y llegar a los mismos resultados realistas. Entonces, nuestro flujo de trabajo es, primero vamos a configurar la luz mediante este mapa HDRI que les comentaba. Aquí vamos a utilizar una herramienta o un mapa OSL que se integró a 3ds Max 2021. Entonces es importante que estén utilizando esta versión 2021 del software para poder seguir correctamente este flujo. Después vamos a configurar una cámara física que es muy sencilla de utilizar y vamos a ver que es muy parecida a lo que es una cámara profesional, ¿no? de la vida real. Después vamos a definir los materiales. Yo creo que este es el paso donde más tiempo nos vamos a llevar porque pues tenemos diferentes geometrías. Si bien no vamos a definir los materiales de toda la escena por completo, vamos a definir solamente los más importantes y los que van a permitir que tengamos un render final pues de buena calidad. Ustedes ya después pueden tomarse el tiempo para completar todo esto, ¿no? Y por último vamos a hacer el render y vamos a aplicar el denoising del que les hablé. Van a ver que esta es una herramienta muy buena. Yo desde que la descubrí la utilizo prácticamente en todos mis renders. Ahora bien, ¿por qué escogí un render de una escena interior? Las escenas interiores son de las escenas más complejas y que nos van a generar mayor ruido. Y más hablando de renders fotorrealistas. ¿Por qué? Porque como estamos emulando el comportamiento natural de la luz va a rebotar en cada superficie. En la vida real estos rebotes son infinitos, ¿no? O sea, rebota en una pared, después rebota en el sillón, del sillón a la mesa, de los muebles a la televisión, etcétera, ¿no? Estos rebotes son infinitos, pero cada rebote va perdiendo energía, esa luz. Nosotros no podemos hacer rebotes infinitos en un renderizado porque pues nunca terminaríamos de realizar el proceso, ¿no? Pero podemos definir un número de rebotes que nos van a ayudar a dar este realismo. En la imagen de hasta la izquierda pueden ver tenemos solamente un rebote, es decir, estamos viendo la luz que entra desde las ventanas o que viene desde el cielo, rebota en una superficie y va a parar a la cámara, solamente. Conforme vamos avanzando, en la última imagen, en la de la derecha, ya tenemos dos rebotes. Es decir, también estamos renderizando la luz que ingresa por la ventana, rebota, por ejemplo, en el piso, del piso rebota a una pared, de una pared rebota a la cama y de la cama a la cámara. Entonces, entre más rebotes tengamos, pueden ver que el acabado es mejor. Entonces vamos a tener un realismo mayor conforme aumentemos la cantidad de rebotes de luz. ¿Cuál es el problema? Que se va a empezar a generar más ruido, porque tenemos que realizar más cálculos y se vuelve más compleja la iluminación de mi escena. ¿Cuál es el resultado o qué pasa al aumentar el ruido? Que nosotros vamos a tener que aumentar el tiempo de renderizado,
para poder lograr la misma calidad que lográbamos con menos rebotes, ¿no? Entonces, verán que este tipo de escenas típicamente son las escenas más tardadas de renderizar, pero gracias a nuestra herramienta de denoising vamos a poder reducir muchísimo ese tiempo de renderizado. Hablando de esta herramienta de denoising, vamos a ver cómo se genera. Es muy fácil de utilizar y vamos a lograr eliminar por completo ese pequeño ruido que puede quedar en nuestros renders. Al utilizar estos motores de tipo Ray Tracing es muy difícil eliminar por completo el ruido en un renderizado inicial. Esto debido a que todos los rebotes de la luz tendríamos que hacerlo, pues, lo que veíamos ahorita, de forma infinita y con una cantidad infinita de fotones, por así decirlo, para lograr un render perfecto. Pero gracias a estas herramientas como Arnold Denoiser, vamos a lograr eliminar por completo ese ruido de forma muy sencilla. Muy bien, entonces con esto vamos a comenzar con nuestra clase. Antes de empezar, quisiera agradecer a Sara Alatorre, que fue quien nos generó este modelo de Revit. Todo lo que van a ver, este modelo que estamos utilizando está generado en Revit directamente, así como a la página de BIMobject, que es de donde obtuvimos los diferentes elementos, la cama, los muebles, los libreros, etcétera, todos los elementos que tenemos en el interior de la escena los obtuvimos de esta página, que pueden entrar ustedes aquí directamente, es gratis y pueden descargar un montón de información. Y por último también las texturas que vamos a estar utilizando fueron descargadas de Free PBR, que es una página también gratuita, donde ustedes pueden descargar mapas de textura que son compatibles directamente con este material PBR que vamos a utilizar más adelante. Muy bien, entonces ahora sí, para comenzar, lo primero que nosotros necesitamos es crear la configuración de las luces. Que bueno, aquí me falta un paso inicial, que es pues abrir y configurar nuestra escena, ¿no? Abrirla directamente. Para esto es muy importante que ya tengan descargado el dataset que se descargó desde la página. Este dataset yo lo tengo ya descargado directamente aquí en mi escritorio. Va a ser una carpeta llamada tal cual dataset, que va a tener ahí diferente información. Una vez que tengan descargado esto, vamos a poder comenzar. Muy bien, primero me voy a pasar ya a mi aplicación de 3ds Max y con lo que les comentaba, lo primero que debemos hacer es configurar nuestra carpeta de proyecto a la carpeta que descargamos, que yo tengo aquí, es esta llamada dataset. Dentro van a encontrar algunas otras carpetas, tienen la escena, tienen las texturas y tienen este archivo que es el de proyecto. Para activarlo vamos a ir al menú File, después vamos a ir hacia Project, vamos a seleccionar esta opción de Set Active Project, nos vamos a dirigir a la carpeta que descargamos y dentro de esta carpeta vamos a seleccionar este botón de Select Folder. Con esto ya tenemos cargado nuestro proyecto directamente a 3ds Max y en el momento que yo le dé la opción de abrir, me va a enviar directamente a esta carpeta, ¿no? De igual forma, cuando yo esté trabajando, todos los mapas, todas las imágenes, texturas, las va a jalar directamente desde este proyecto. Entonces, ya que tenemos esto creado, vamos a abrir nuestro archivo que se llama 1-inicio. Le voy a dar a abrir y vamos a poder ver ya nuestra escena inicial. Esta escena inicial no tiene asignados ahorita ni luces, ni materiales, ni cámaras. Es simplemente la geometría que, les repito, todo el tema o todo a nivel arquitectónico fue importado desde una escena de Revit y todos los modelos pues los descargué desde esta página de BIMobject. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar que tenemos nuestra escena correctamente. Tenemos nuestros 4 viewports con diferentes vistas. Y lo primero que debemos hacer es crear esta iluminación HDR que les mencionaba. Para eso, primeramente vamos a abrir el editor de materiales con la tecla M. El editor a mí me gusta utilizar el que tiene este formato de Slate Material. Se puede utilizar también la versión compacta. Si ustedes están acostumbrados, pues adelante pueden utilizar este. Pero a mí sinceramente me gusta más el modo Slate. ¿Por qué? Porque es mucho más visual aquí lo que tenemos conectados, los mapas, etc. Entonces, el mapa que vamos a utilizar, vamos a buscar aquí HDRI y aquí aparece HDRI Environment, es el que estamos utilizando ahorita. Lo vamos a arrastrar hacia mi menú o hacia un área limpia de mi editor y vamos a abrir dentro de la carpeta hay otra llamada HDRI y esta carpeta incluye este mapa HDRI que se llama Nungrass y tiene una resolución de 8K.
Entre mejor resolución tenga su imagen o su HDRI, que también hay páginas donde pueden conseguir estos, pues de mejor calidad va a ser también la iluminación. Y listo, tenemos cargado este mapa. Les repito que este mapa se agregó hasta esta versión 2021 de 3ds Max, por lo que si ustedes están utilizando una versión anterior, no van a encontrar este mapa HDRI. Lo pueden utilizar o pueden replicar esto mediante el uso de un bitmap, pero este mapa HDRI es mucho más sencillo de configurar y tiene pues ciertas funciones específicas para manejar entornos de ambiente, ¿no? Muy bien, entonces teniendo este mapa, ahora lo que vamos a hacer es con la tecla 8, vamos a abrir las propiedades de mi ambiente y es tan sencillo como conectar la salida de este mapa hacia el mapa de ambiente que está aquí. Vamos a seleccionar la opción de instancia para que si yo modifico este mapa, se modifique también el que estoy seleccionando directamente acá. Cuando lo conecten puede ser que se tarde un poquito porque pues como es una imagen 8K puede tardar un poco. Y listo, ya lo tenemos configurado a mi escena y a la iluminación. Voy a cerrar esto y voy a seleccionar en mi editor de materiales este mapa. Y vamos a ver que acá abajo tenemos algunos parámetros como la rotación y la altura de este mapa. Estos son bastante útiles para poder acomodar adecuadamente mi escena, ¿no? O este fondo. Si ustedes están utilizando otro mapa como un bitmap, se van a dar cuenta que aunque ustedes muevan la rotación, la imagen o el fondo no se mueve de la forma correcta. Y esto es justamente lo que viene a solucionar este mapa HDRI. Así que una vez que tenga yo esto, vamos ahora a darle una altura de menos 0.1. Esto ya lo tengo yo medido que es lo que requiere, aunque ustedes podrían irlo, por ejemplo, podríamos ocultar, por ejemplo, esta puerta. Vamos a darle Height Selection y aquí ustedes pudieran ir moviendo y ver qué es lo que quieren que se muestre o cómo quieren que esté acomodado el fondo, ¿no? En este caso vamos a dejarlo en 0 rotación y menos 0.1. Y vamos a hacer otra vez visible todo. Listo. Y ya, con esto tenemos listo nuestra iluminación. Es bastante sencillo lo que vamos a hacer aquí. A continuación vamos a crear ahora nuestra cámara física donde vamos a definir qué es lo que queremos que se vea en nuestro render y vamos a ver un poquito también la configuración de este tipo de cámara que podemos pues manipular dentro de 3ds Max. Para esto vamos a regresar a nuestra aplicación y lo que vamos a hacer es crear esta cámara mediante un atajo que es Control C, así como copiar en Windows, pero dentro de 3ds Max nos va a crear una cámara física. Entonces, lo primero que debemos hacer es, voy a activar este viewport en perspectiva, le voy a dar clic derecho y simplemente navegando con los comandos de paneo, rotación, zoom, etcétera, voy a poner mi escena aproximadamente donde yo quiero hacer mi render. Algo por aquí va a ser. Así me gusta. Entonces, ya que tengo mi vista en perspectiva alineada, simplemente presiono el comando Control C y con eso ya se creó una cámara física. Incluso aquí podemos ver que ya me aparece el nombre, ¿no? De Fizz Camera 001 y ya con eso tenemos creada esta cámara. Si me voy a mi vista superior con Alt W, recuerden que podemos maximizar estos viewports. Aquí tenemos la cámara que recién se creó. Entonces es tan sencillo como yo poder ajustar aquí si yo requiero o si veo que está algo chueco, por ejemplo aquí, simplemente lo voy a mover con el comando, puedo seleccionar la cámara y presionando la tecla W, activamos el comando de mover y con eso la alineamos directamente. Ya con esto tengo yo la vista directamente hacia mi escena, ¿no? Muy bien, antes de lanzar mi render vamos a entrar a la configuración del render de Arnold. Esto lo podemos hacer desde este botón o con el atajo F10 y con eso vamos a ingresar a la configuración directamente de mi escena, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí simplemente es, vamos a notar que tenemos una forma de render por el momento Active Shade, que lo que me permite es que se haga un render interactivo mientras yo puedo continuar editando algunas cosas de mi escena. Después, tenemos que validar que aquí donde dice renderer esté seleccionado el motor de Arnold, que es la forma de hacer esta selección. Si ustedes tienen una escena con otro motor, aquí es donde lo pueden cambiar directamente a Arnold. Dentro de la pestaña Common vamos a ver que tenemos ya una resolución pues que es bastante pequeña, pero que nos va a servir ahorita directamente para hacer algunas pruebas de iluminación nada más.
Y dentro de la pestaña de Arnold Renderer tenemos la configuración de la calidad. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, cómo configurarlo. Por el momento vamos a dejar esta configuración y lo último que tenemos que hacer es seleccionar aquí el viewport que nosotros queremos renderizar. Tenemos que seleccionar la vista de Face Camera. Esto para que cuando yo le dé al botón de render se lance esta vista y no una de las otras 4 que tenemos. Y es bien importante, se quitó, que esté seleccionado, que esté prendido este candadito. ¿Por qué? Porque si yo no tengo este candadito prendido y sin querer estoy trabajando sobre otro viewport y mando a hacer mi render, el render que se va a ser del viewport que tengo seleccionado. Entonces, de esta forma, yo selecciono la cámara física, prendo el candadito y aunque yo esté trabajando en otro de mis viewports, siempre que mande a hacer el render va a ser justamente el de esta vista que tenemos aquí en la cámara. Muy bien, antes de lanzar mi render vamos a ver ahora la configuración que tiene mi cámara. Para esto debemos de seleccionarla directamente desde cualquier viewport y nos vamos a dirigir hacia el panel de modificación. Y aquí vamos a ver todos los parámetros que tenemos. Podrán ver que estos parámetros son muy parecidos, o si no es que exactos, a los que tiene una cámara real, ¿no? Desde que empezamos con el tipo de sensor, por ejemplo, si es un sensor full frame, si es un sensor de cámara Canon, Nikon, etcétera. Tenemos la distancia focal de nuestro lente, ya sea que la definamos mediante un ángulo de visión, o si yo le apago este check, la podemos definir mediante la distancia focal del lente, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar un lente de 30 milímetros, podemos utilizar un lente gran angular de 12 milímetros, por ejemplo. En este caso voy a utilizar 30, que es lo que me parece correcto para esta escena. Más abajo tenemos el nivel de apertura. Aquí lo tenemos en un valor de 8. Después, más para acá abajo, tenemos la velocidad de obturación, que yo lo puedo manejar en diferentes unidades. Lo puedo pasar, por ejemplo, a fracciones de segundo y decir que mi fotografía se tome con una velocidad de un décimo, una centésima, una milésima de segundo, ¿no? Quien sepa ahí más sobre el tema de fotografía, esto pues van a ser términos muy conocidos para ustedes. Por último tenemos la exposición, que si yo lo prendo aquí esta opción que dice manual, vamos a poder definir el ISO, que es la sensibilidad de mi película, bueno, ya no película en cámaras digitales, sino del sensor, la sensibilidad que va a tener a la luz. Sin embargo, si ustedes no quieren configurar de manera manual toda su cámara, pueden utilizar esta opción que se llama Target. Con esto, este valor de aquí de evaluación es el único que va a controlar la exposición de mi imagen, sin importar la apertura que tenga, la velocidad de obturación. Todo se va a manejar directamente con este valor. Este es un valor inverso. Eso quiere decir que si yo aumento el valor, la exposición va a ser menor y va a salir con menos luz nuestro render. Vamos a hacer una prueba de mi render para que vean lo que les digo. Entonces, podemos lanzar el render con este botón de aquí arriba o con el comando Shift Q. Entonces, si presiono yo Shift Q, se va a lanzar mi render que como configuramos que sea exactamente de esta vista, debe de verse aquí, ¿no? Y aquí está, aquí podemos ver ya un pequeño ejercicio de este render. Como estamos en el modo Active Shade, si yo modifico cualquier cosa, se va a volver a lanzar mi render o se va a actualizar de forma automática. Por ejemplo, si yo mi exposición me parece que es poca, vamos a bajarlo a 5 para que esté más iluminado. Y ahí está, ¿no? Podemos ver que ya la exposición de mi escena subió. Si yo me voy más para abajo, por ejemplo a 4, pues ya queda sobreexpuesta mi escena. Valores entre 5 y 6 son correctos normalmente para escenas interiores. Si están haciendo el render de una escena exterior con una iluminación como esta, vamos a tener que irnos a valores por ahí de 10, 15, debido a que pues, hay mucha más luz que está llegando. En este caso, con esto es suficiente. Por otro lado, podrán notar que la calidad es bastante mala. Esto fue a propósito para que el render pues sea más rápido. Si ustedes quieren lanzar un render con un poco más de calidad, lo que pueden hacer ahorita en un inicio es irse a la configuración de su render, ir a la pestaña de Arnold Renderer y como todavía no hemos visto los diferentes valores que podemos dar aquí, la forma más sencilla de aumentar la calidad, aunque no siempre es la óptima, es aumentando este valor que dice aquí cámara AA. Por ejemplo, lo voy a llevar a un valor de 4, voy a lanzar nuevamente mi render, va a ser más tardado porque le di más calidad, pero pues va a tener mucho menos ruido, ¿no? Este es un preview que hace simplemente para podernos guiar un poco y ahí está, miren, ya lo está generando. Pueden ver que tiene mucho menos ruido que el que hicimos anteriormente.
se está tardando también un poco más, pero bueno, esto ya dependiendo de su equipo. Hasta el momento todo este render que estamos haciendo se está realizando mediante CPU. Es decir, el único que controla el tiempo de renderizado una vez que le dan aquí al botón es su procesador. Si tienen procesadores más poderosos, por ejemplo, no sé, se me ocurren los i7 de novena, décima generación que ya traen 6 núcleos, 12 hilos, pues va a ser más rápido, ¿no? Y más si hablamos de un procesador, por ejemplo, de los Ryzen, que ya hay unos que tienen 32, 48 núcleos, pues también va a ser todavía más rápido este renderizado. Entonces, con esto ya generamos nuestra cámara. Como pudieron ver, también es de lo más sencillo, o sea, fue muy rápido ponerlo. La configuración, les recomiendo que entren a la página de ayuda de 3ds Max para poder ver cada uno de los valores que puede hacer, ¿no? Si no quieren ahorita por el momento hacer esto, con este valor de exposición es más que suficiente para que lo ajusten al nivel de exposición que ustedes están buscando. El siguiente paso ahora es crear los materiales y las texturas que vamos a estar utilizando dentro de nuestra escena. Para esto vamos a valernos de tres elementos principalmente. Uno son los materiales estándar que tiene Arnold incorporados. Otros son un material multi-sub-object que ahorita vamos a ver cómo se utiliza para elementos que vienen desde Revit. Y el último van a ser los materiales PBR de los que les platicaba en un inicio sobre esta configuración más sencilla que tienen. Entonces, vamos a iniciar con los materiales estándar. Para eso voy a abrir mi editor con la tecla M. Aquí está. Y vamos a crear un material de Arnold. Lo que podemos hacer dando clic derecho sobre un espacio en blanco, en materiales, menú Arnold, Surface. Y este es el material estándar, Standard Surface. Es un material, si han utilizado algún otro motor basado en materiales físicos, como el mismo 3ds Max o algunos materiales de V-Ray, por ejemplo, va a ser algo muy familiar para ustedes, ¿no? Tenemos muchos de los parámetros típicos, que son el color, son los valores de reflexión especular, la rugosidad, el metalness, transmisión, emisión por acá abajo, subsurface, etc. Entonces es un material físico como cualquier otro, los parámetros son muy parecidos. Y lo que vamos a hacer aquí, o este material yo lo utilizo mucho para piezas que no requieren de una textura o que no requieren de un mapa o una imagen directamente, como en este caso va a ser por ejemplo este barandal, que lo vamos a definir solamente con un material metálico. Entonces lo primero que voy a hacer es seleccionar desde esta vista en perspectiva todos los elementos correspondientes a este barandal. Estos y estos. Y voy a asignar este material simplemente dando clic derecho, dando la opción de asignar el material. Selecciono el material. Recuerden que es muy importante tenerlo seleccionado y podemos saber que está seleccionado con esta línea punteada que aparece alrededor para poder editar sus parámetros. Lo primero que voy a hacer es voy a cambiar el color a un gris un poco más oscuro. En la sección de especular vamos a agregar que sea metálico. Este va a ser un elemento metálico completamente, entonces lo vamos a llevar a 1. Todos los valores o la gran mayoría están en una escala lineal de 0 a 1, donde 0 es el mínimo y 1 es el máximo. La rugosidad también la voy a aumentar un poco. Entre menor rugosidad tenga esto, quiere decir que va a ser más liso y va a reflejar más. Entonces yo quiero que esto sea un poco rugoso, vamos a llevarlo a 0.6. El resto de los parámetros no los voy a tocar por el momento y este es simplemente el primer material. Lo minimizo para que no ocupe mucho espacio y listo. Tenemos el material del barandal principal. Ahora vamos a crear un material para los enchufes y los contactos que tenemos aquí, que tenemos dos. Uno de este lado y otro de este lado. Con la tecla control podemos seleccionar ambos. Y lo que voy a hacer es duplicar este material. Con la tecla shift presionada sin soltar lo arrastro hacia abajo y tenemos aquí un clon de este material. Son independientes, lo cual quiere decir que yo ahora este nuevo material lo puedo empezar a editar sin afectar al primero, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser asignar este material a mis enchufes, pero en este caso estos enchufes o estos contactos no necesito que sean metálicos. Entonces este valor lo voy a llevar a 0. Puedo dar clic derecho sobre las flechitas y con eso regresa a 0. Pero quiero que sí sea un poco más liso. Es decir, voy a reducir la rugosidad hasta 0.2. Esto nos va a dar un acabado más parecido al plástico.
Entonces, como pueden ver, es muy sencillo crear estos materiales, ¿no? Voy a duplicar otro más partiendo del que es metálico. Este lo voy a utilizar para esta lámpara de aquí. Y simplemente vamos a repetir el proceso. Le asigno el material. Este quiero que sea metálico, quiero que sea un poco más liso. Vamos a llevarlo a punto 4. Y quiero que sea de color rojo. Ahí está. Y de esta forma es muy simple empezar a duplicar estos materiales y asignarlo, les repito, a las geometrías que no nos interesan tanto en el render o que tal vez tienen un acabado pues muy sencillo, ¿no? Otro lugar donde vamos a utilizar esta textura por el momento va a ser en toda la herrería, en lo que es la puerta y las dos ventanas. Sin embargo, aquí nos vamos a enfrentar con un problema, que estos elementos vienen desde Revit y lo que pasa es que se generan como una geometría única. Es decir, los cristales, los marcos, las jaladeras no vienen como objetos separados, a pesar de que deben ser de un material diferente. Lo que podemos hacer en este caso es asignar el material dependiendo de su ID de geometría. ¿Qué es esto? Voy a seleccionar, por ejemplo, aquí la puerta y vamos a dar clic aquí en la sección de modificación y podemos seleccionar polígonos, una selección por polígonos. Si yo selecciono, por ejemplo, uno de los cristales, aquí podemos ver que esto tiene un ID 2, el ID número 2. Si yo selecciono, por ejemplo, los marcos, esto tiene el ID número 4. Si yo selecciono, por ejemplo, las jaladeras, tienen el ID número 1. Es decir, cada uno de los diferentes materiales de este objeto va a tener un ID diferente. Esto lo hace automáticamente Revit cuando los importamos a 3ds Max. Típicamente el ID 2 representa todo lo que tiene cristal, ¿no? Entonces, basándonos en estos IDs, vamos a poder asignar los diferentes materiales. Para eso vamos a necesitar un material que no es de Arnold. Este material es propio de 3ds Max, que se encuentra en materiales general. Al no ser de Arnold lo vamos a encontrar aquí y se llama Multisub Object. Este material vamos a ver que tiene diferentes números aquí de entrada, ¿no? Cada uno de estos números representa un ID de las geometrías o de los polígonos que estábamos seleccionando acá. Entonces lo único que debemos de hacer, voy a duplicar otro de estos materiales y tenemos que conectar a cada uno de estos números su ID correspondiente. Algo que yo hago es primero asignar el material sin ninguna conexión de inicio. Se va a ver todo de color negro debido a que no hay ningún material asignado y entonces voy asignando uno por uno para ver a cuál se refiere. Por ejemplo, voy a conectar este al ID 1. Puedo ver que el ID 1 representa las jaladeras y entonces configuro el material, que en este caso los voy a hacer algo, quiero que sea parecido al aluminio, entonces voy a poner un color gris muy clarito, va a ser metálico, está bien, y que tenga una rugosidad de 0.1. Esto quiero que sí sea muy brilloso. Duplico este material y ahora el segundo material lo asignamos al ID número 2. Aquí podemos ver que son los cristales, entonces configuramos nuestro material nuevamente, ¿no? Esto va a ser de color blanco, va a tener un reflejo especular, ajá. No va a ser metálico, vamos a llevar a 0 esto de metálico. Como es vidrio, pues va a tener una rugosidad de 0, es decir, va a ser sumamente liso. Y vamos a añadir este valor de transmisión. Lo voy a llevar hasta 1 para que sea completamente translúcido este material. Y repetimos, duplico este material, lo asigno al ID 3. Puedo ver que el ID 3 ya representa el marco. En este caso vamos a ponerlo también de metal, un metal un poco más oscuro, de este tono, un poco más. Aquí está. Va a ser metálico, no va a ser completamente liso, vamos a ponerle una rugosidad de 0.7 y que no tenga transmisión porque esto no es translúcido. Ahí está. Puedo yo utilizar el mismo material para dos IDs. Por ejemplo, este material lo puedo conectar también al ID 4. Y con esto ya tengo completamente configurado mi puerta con este material Multisub Object. Si yo quiero asignar este material a otro elemento, simplemente lo selecciono y se lo aplico. Por ejemplo, a estas dos ventanas. Yo sé que Revit como son del mismo tipo o tiene cristales, jaladeras, etcétera, típicamente les da los mismos IDs o asigna los mismos IDs dependiendo del material. Así que basta con que yo asigne este material Multisubobject y tenemos ya asignado y configurado nuestro material también para los ventanales, ¿no? Entonces de esta forma podemos crear materiales para las geometrías que vienen completamente unidas en un solo objeto
y que típicamente esto se da con elementos importados desde Revit. Este mismo método lo vamos a utilizar para los libros. Voy a seleccionar estos libros y pueden ver que es un solo elemento, pero de igual forma si yo selecciono los polígonos puedo ver que las cubiertas tienen diferentes IDs. En este tiene el ID 2, este el ID 3, ID 4 y que las hojas tienen el ID 1. Entonces yo ya sé que el ID 1 representa el color de las hojas y el resto de los IDs va a representar las cubiertas de los libros. Así que vamos a crear un nuevo material, multisubobject. Voy a salirme de la selección por polígono, si no, no puedo asignar el material. Ahí está. Y vamos a asignarlo de una vez a todos los libros que tenemos, que son estos dos y estos de acá. Asignamos el material y nuevamente vamos a ver todo de color negro debido a que no hay ningún material todavía, ¿no? Para empezar a asignar materiales voy a duplicar nuevamente uno de estos. El primer material van a ser las hojas, que le voy a poner un color levemente café. La rugosidad va a ser 1, o sea, las hojas son completamente rugosas. No van a ser metálicas, así que lo llevo a 0 y la transmisión está en 0. Y lo conectamos con el ID 1. Y aquí está, ¿no? Pueden ver que ya se agregó este material. Voy a duplicarlo. Y las cubiertas quiero que sí ya tengan un poco más de brillo, así que vamos a bajar la rugosidad a 0.5. No van a ser metálicas y quiero que los colores pues los voy a empezar a variar. Vamos a poner primero uno un poco rojo y lo voy a conectar al ID 2. Ahora lo que resta es simplemente voy a crear varias réplicas de este material, otras 3. A cada uno les voy a cambiar el color. Por ejemplo, vamos a poner uno azul, vamos a poner uno tal vez de color café, así. Y el último vamos a ponerlo color verde, verde más oscuro. Así. Los conectamos a nuestros IDs correspondientes. 5, nos falta uno más, así que vamos a duplicarlo y vamos a ponerlo en azul más oscuro y conectarlo con el ID número 6. Y listo, ya tenemos asignados estos materiales a cada una de las cubiertas de nuestros libros. De forma muy rápida y lo que les repito, ¿no? Esto es para texturas o materiales que se van a ver muy poco en la escena y que realmente no nos interesa que tengan a lo mejor una textura muy marcada o mucho detalle. Incluso aquí podemos ver que los polígonos pudieran refinarse más, ¿no? Para ser más precisos. Entonces de esta forma ya creamos unos materiales estándar para poder asignarlo a elementos que no requieren de mucho detalle. Ahora, otra cosa que podemos hacer es asignar a estos mismos materiales. Voy a crear un nuevo material estándar, Surface, estándar Surface. Y en lugar de yo darle un color directamente aquí, una rugosidad, etcétera, yo puedo aplicar un mapa, una textura que represente estos valores. En este caso lo vamos a utilizar para toda la madera que representa o que son los polines de nuestra escena. Entonces, a mí me gusta primero asignar el material para poder ir viendo en los viewports cómo se va actualizando, ¿no? Entonces voy a seleccionar con la tecla control todos los polines que tenemos aquí. ¿Cuáles me faltan? Este de aquí. Estas secciones transversales también. Este. Y creo que ya en este lado tenemos también algunos. Parece que ya seleccioné los verticales. Me falta este de aquí. Y creo que ahora sí, si acaso, este también. Voy a asignar el material. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de definir directamente el color, voy a utilizar una imagen que represente este color. Para eso, dentro de la misma carpeta que descargamos de dataset, tenemos una subcarpeta que se llama texturas. La voy a abrir y aquí tenemos esta carpeta que se llama polines. Si se dan cuenta, esta no es todavía un material PBR. Este simplemente lo estoy utilizando para ejemplificar cómo podemos asignar materiales o mapas de textura directamente a un material estándar. Selecciono mi sección de polines y tengo 3 mapas. Uno representa el color, otro representa la rugosidad y otro representa la textura bump. Lo único que tengo que hacer es arrastrarlos uno por uno hacia mi editor de materiales y se van a insertar como mapas de bits. Aquí está.
Arrastro los tres y los tengo ya directamente aquí. Lo único que resta es conectarlos a su nodo correspondiente. Por ejemplo, el color lo tengo que conectar hacia mi color base, ya sea que lo haga al nodo directamente aquí en esta sección gráfica, o lo puedo hacer también al cuadro que está del lado derecho de cualquiera de los elementos, ¿no? En este caso sería del cuadro del lado derecho del color. Lo conecto, le digo que sea una instancia para que si yo edito uno, se editen los demás y está listo. Aquí sin querer seleccioné la pared también, pero ahorita cuando ponga el material de la pared se lo sobrescribo. Entonces podemos ver que ya tenemos la textura aplicada aquí. Ahorita aplicamos solamente el color. Ahora nos toca aplicar la rugosidad, es decir, yo no le voy a dar un valor único a toda la superficie, ¿no? Sino que yo quiero que esta imagen sea la que me defina la rugosidad. Quedamos que la rugosidad se mide entre una escala de 0 y 1. Este mapa de rugosidad podemos ver que está en una escala de grises, donde el color blanco va a representar una rugosidad de 1 y el color negro representaría una rugosidad de 0. Y todos los grises pues, que estén en los tonos intermedios van a ser valores intermedios de rugosidad. Y es prácticamente lo mismo. Yo selecciono este nodo, doy clic y arrastrando lo conecto directamente con el nodo o con el cuadro que está del lado derecho de la rugosidad. O yo también ya sé que este se refiere al nodo especular roughness y lo puedo conectar directamente aquí. Por último tengo que conectar el mapa a Bump, pero específicamente en este motor de Arnold debemos de utilizar un mapa adicional cuando vayamos a conectar este mapa de textura. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un nodo, que es el nodo normal. Y dependiendo del tipo de imagen que utilicemos aquí, puede ser que aplique de forma diferente. Entonces lo que debemos de hacer es dar un clic derecho en una sección libre, irnos a la sección de mapas, a Arnold, Bump, y aquí están los diferentes tipos de mapas Bump que tenemos. En este caso va a ser un Bump 2D. Pero si tuviéramos un mapa de textura normal, por ejemplo, pues tendremos que utilizar el correspondiente. Selecciono el mapa de Bump 2D, conectamos el nodo de nuestra imagen hacia el nodo Bump Map de nuestro mapa recién creado y el nodo de salida lo tenemos que conectar con el nodo normal de nuestro material estándar. Algo así debe de quedar nuestro material, con nuestras tres imágenes aplicadas. Y con esto ya tenemos aplicado directamente esa textura a nuestros elementos. Como información adicional, si seleccionan este cuadro o este mapa de bump, podemos variar aquí la cantidad de textura que deseamos que tenga esta geometría. Esto si no va en escala de 1, esto podemos pasarnos del 1 para dar más textura. En este caso yo lo voy a dejar en 1, porque me parece algo que es correcto, ¿no? De esta forma podemos crear materiales que tengan una textura o un mapa de textura que esté modificando mis valores, ¿no? Y no directamente en el material. Muy bien, ahora lo que vamos a crear es unos materiales, ahora sí los materiales PBR, que estos materiales tienen la ventaja de que son bien sencillos de utilizar y de que en internet vamos a encontrar un montón de texturas y materiales, tanto de pago como gratuitas. Ya por ahí en el inicio les platiqué sobre esta página de donde utilizamos o descargamos estos materiales que vamos a utilizar, pero pues los invito a que busquen más, hay un montón de materiales de este tipo. De entrada, los materiales PBR se refiere a que son materiales físicos que están pensados en que se comporten de manera como físicamente correcta. Esto nos ayuda mucho en este render que quedamos que justamente está enfocado en realizar o en hacer cálculos de la luz de forma correcta, ¿no? De forma como se hace realmente. Entonces estos materiales son muy comunes para este tipo de renders y también son muy utilizados en motores de render en tiempo real, ¿no? O de realidad virtual o motores de videojuegos debido a su sencillez y a su eficiencia que tienen a la hora del renderizado. Entonces, para estos materiales vamos a aplicarlo en algunos elementos que faltan aquí. Voy a abrir nuevamente mi Slate Material y para poderlo separar vamos a crear una nueva pestaña acá arriba, una nueva vista que se llame Materiales PBR. Esto es únicamente para organizarlos un poco mejor. Y lo que vamos a hacer es dentro de nuestro motor de búsqueda de materiales escribir PBR. Y vamos a encontrar estos 4 materiales. Los dos que nos interesan por el momento son estos primeros,
¿Por qué tenemos dos? Porque hay dos formas de definir un material PBR, que es mediante su factor metálico y de rugosidad, y el otro es mediante el factor de especular y glossiness o reflejos, ¿no? En este caso, la página de donde yo los descargué, todos son de este tipo, metálico y rugosidad, metal roughness. Así que este es el que vamos a utilizar de forma predeterminada en este ejercicio. Muy bien, el primer material que vamos a crear va a ser la alfombra, que tenemos justo debajo de la cama. Esta de aquí. Para eso voy a abrir nuevamente mi carpeta que descargamos y vamos a ver aquí esta carpeta que se llama alfombra PBR. Y aquí están los mapas que yo descargué directamente de la página. Tal cual esto es lo que van a encontrar ustedes al descargar un material PBR. Algunos tal vez traigan más información, traigan más mapas o algunos incluso menos. Y fíjense lo sencillo que es esto. ¿Qué nos pide nuestro material? Nos pide el color base, que aquí lo tenemos. Entonces lo arrastro de igual forma como lo hicimos anteriormente. Después el factor de metálico. Arrastro el factor del de metalness. Después me pide la rugosidad, que también aquí tenemos un mapa de rugosidad. Después el ambient occlusion. Aquí está mi mapa de ambient occlusion. Y por último mi mapa normal. Aquí está el mapa normal. Hay algunos otros para emisión en caso de que arroje luz, opacidad o desplazamientos. En este caso son solamente estos de aquí y lo único que resta es conectarlos directamente al nodo que les corresponde. Es una forma muy sencilla de crear materiales y con esto está listo nuestro material. Selecciono mi tapete que tenemos, asignamos el material y listo. Tenemos nuestro material creado con el color, con la textura, con la rugosidad, etcétera, etcétera. Vamos a ocupar este botón para ordenarlos simplemente. Y de igual forma yo al seleccionar mi material PBR tengo algunas opciones o parámetros aquí. Uno de ellos es el mapa normal o el peso que va a tener la textura normal. Si yo lo llevo a 0, por ejemplo, no estamos generando ningún tipo de textura y conforme vaya subiendo este valor, vamos a tener una textura mucho más marcada. En este caso lo voy a dejar en 1, me parece que está bien. Entonces, como pudieron ver, es una forma bien sencilla de generar estos materiales, ¿no? Voy a repetir este paso ahora con mi material para la cama. Aquí está. Para la cama, en este caso, tenemos otra carpeta que se llama cama PBR y tenemos un par de materiales. Uno son los elementos que corresponden a la madera y otro los elementos que corresponden a este edredón. La sábana no tenemos un material aquí realmente generado, pero ese simplemente le vamos a dar un material PBR sin otras opciones. Entonces voy a crear mi material PBR. De una vez lo voy a duplicar 3 veces porque son 3 materiales los que vamos a estar utilizando. Ahí está. Y vamos a comenzar con la madera. Simplemente arrastramos el mapa de color, el mapa de rugosidad y como pueden ver aquí no tenemos ningún otro mapa, ni el normal ni nada. No importa, lo podemos utilizar de forma directa, ¿no? Utilizo o conecto el color con el base color, este era el de rugosidad y el resto de los valores los voy a configurar directamente sobre mi material. Por ejemplo, metálico, pues como es madera tiene que estar en 0. Rugosidad ya está dado por este mapa y el resto de los valores no los estamos utilizando. Entonces vamos a dejarlos como están. Selecciono las geometrías que corresponden a la madera y aplicamos el material. Listo. Y aquí está. Podemos ver incluso ya también la textura que tenemos. De esta misma forma vamos a crear los otros dos materiales. Para la colcha sí tenemos algunos mapas adicionales. Tenemos el color base no lo tenemos en este caso, pero sí tenemos el metálico, tenemos la rugosidad, tenemos ambient occlusion y tenemos el mapa de textura normal. Entonces, seleccionamos la colcha o el edredón, le asignamos el material y vamos a empezar a ponerle estos valores, ¿no? El valor metálico, el valor de rugosidad, valor de ambient occlusion y el valor normal. Aquí está. Entonces ya tenemos incluso la textura, aquí pueden notarla, ¿no? En este caso sí voy a bajar un poco el nivel de la textura, en lugar de 1 vamos a dejarlo en 0.3 para que no sea tan notorio, 0.5 tal vez. Listo. Y el color lo podemos cambiar directamente en nuestro material PBR con este cuadro.
Selecciono yo igualmente el editor de colores y puedo simplemente seleccionar el color que yo deseo. Vamos a hacerlo un poco, está bien de color azul. Ahí está. Y tenemos listo este material. Por último, vamos a asignar un material a la sábana y a las almohadas. En este caso no tenemos ningún tipo de mapa que vamos a conectar, pero podemos utilizar este mismo material PBR para darle los materiales o para darle un color solamente. Selecciono los elementos, asigno este material y aquí lo único que voy a hacer es darles un color diferente, ¿no? Un gris de este tono. Está brillando mucho, entonces no quiero que tenga rugosidad. Metálico 0, rugosidad vamos a llevarlo completamente a 1 para que no refleje, para que no sea tan liso. Y el resto de los valores los vamos a dejar como están. Y con eso ya creamos el material para nuestra cama. Como pudieron ver, es muy rápido. De esta forma podemos crear materiales muy rápidamente, ¿no? Tenemos ya el material de la cama, tenemos el material ya también de los polines, nos falta la pared y nos falta el piso. Entonces, de entrada vamos a crear el material para el piso. Vamos igual a nuestro Slate Material y voy a abrir mi carpeta. Entonces tenemos aquí el material para el piso. Vamos a abrir, no se abrió mi Slate Material, aquí está. Voy a duplicar este material PBR. Recuerden que a todos los materiales los pueden seleccionar y directamente darles un nombre para que sea más claro qué material corresponde, ¿no? Por ejemplo, este se va a llamar piso. Y tenemos que hacer justamente lo mismo. Traemos el color base, traemos el elemento metálico, la rugosidad que está aquí, el ambient occlusion y el mapa normal. Conectamos cada elemento a donde corresponde. Rugosidad, ambient occlusion y normal. Los voy a ordenar un poco. Lo perdí, ¿dónde quedó? Es este el piso. Vamos a moverlo un poco para arriba. Aquí está. Y se lo vamos a asignar al piso. Otra forma de asignar materiales es conectar el nodo de salida directamente a la geometría. Y aquí lo tenemos, ¿no? Ahora, va a pasar algo aquí con este material del piso. Lo que sucede es que nuestra textura tiene un tamaño muy pequeño, miren. Las tablas están sumamente pequeñitas, ¿no? Y no corresponde a la escala que tiene mi geometría. Esto es debido al mapeo que tenemos nosotros de esta textura. El resto de los elementos que yo tenía preparados aquí ya tienen este modificador que se llama UVWMap, que es el que nos ayuda a hacer el mapeo correcto de esa textura. El piso no lo tiene, así que lo vamos a crear. La forma de hacer esto es seleccionar la geometría, en este caso el piso, y dentro del panel de modificación vamos a seleccionar nuestro, en este menú desplegable y casi hasta abajo está este modificador UVWMap. Este modificador lo que va a hacer es crear un mapeo a diferente escala del que teníamos. Aquí lo hace por default con uno que detecta automáticamente, pero pueden ver que no es el que estamos buscando. Entonces, dentro de los parámetros acá abajo tenemos diferentes formas de hacer este mapeo. Si estuviéramos haciendo el mapeo en una geometría cilíndrica, esférica, pues utilizaríamos alguno de estos otros como corresponda, ¿no? En este caso es un plano, entonces la sección planar o la opción planar funciona bastante bien. Ahora, aquí con este valor que tenemos abajo vamos a darle justamente el mapeo que queremos. Es decir, nuestra imagen, ¿qué representa o qué tamaño representa de la geometría? En este caso me parece que es algo cercano a 50. Aquí podemos ver que sí me gusta más, incluso un poco más. Podemos moverlo hasta nosotros lo veamos que ya está correcto. Aunque normalmente al descargar una textura, el mapeo ya viene hecho o nos dicen qué tamaño representa esa imagen, ¿no? Y con eso ya nos podemos guiar. En este caso lo voy a dejar en un nivel de 70. Y listo. El último material que nosotros vamos a crear que nos falta es la pared. Vamos a crear o vamos a jalar un nuevo material PBR. Vamos a generar lo mismo. Vamos a irnos a la carpeta que se llama pared PBR y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Traemos el elemento metálico. Este tampoco tiene color base, lo voy a poder definir yo. Después viene la... Ah, no, sí tiene el color aquí, pero no lo voy a utilizar porque está muy oscuro. Yo le voy a dar un color que yo prefiera. Entonces, este no lo voy a utilizar. El metálico sí, la rugosidad aquí está.
Ambient Occlusion también y el mapa normal. Conectamos directamente al correspondiente de cada mapa y voy a modificar directamente yo el color, que lo voy a dejar en un color blanco o como beige muy clarito, así. Seleccionamos las paredes, que en este caso va a ser simplemente la de fondo, el techo y esta lateral, porque son las únicas que se ven en mi render, ¿no? Y aquí podemos ver incluso también la textura. Ahí, aquí está. A mí me parece que es demasiada esta textura, así que vamos a bajar nuevamente el valor de la textura normal, seleccionando el material PBR a 0.1. Aquí está, que sea muy leve. También si tenemos mucha textura le va a costar más trabajo al motor y nos va a generar más ruido y vamos a necesitar una mayor calidad de renderizado. Y listo, con esto tenemos nuestro material creado o nuestros materiales ya definidos. Y ahora lo que resta es, antes de hacer el render, a mí me gusta hacer unas pequeñas pruebas de renders en pequeñas regiones para poder ver que las texturas y los acabados son justamente los que yo quiero, ¿no? Entonces para esto vamos a verlo en el siguiente paso, que es la creación de nuestro render. En este último paso vamos a crear primeramente un render muy rápido para validar la iluminación, debido a que al aplicar texturas o al cambiar la rugosidad, etcétera, de algunos elementos, puede afectar un poco en la exposición y en la iluminación que tenemos. Así que pasemos de nuevo a 3ds Max y lo primero que vamos a hacer es, con la configuración de render que ya teníamos, vamos a lanzar un nuevo render, ¿no? Con esta misma resolución. Recuerdo que tenía una calidad pues baja realmente todavía, pero nos va a servir simplemente para ver nuestra iluminación. Aquí está, podemos ver que a mí me parece que está un poquito oscuro, así que lo único que voy a hacer es bajar un poco más nuestra exposición de la cámara, la selecciono y la voy a bajar a 4 para tener una imagen pues con un poco más de luz. Aquí está, no necesito esperarme a que termine todo el render para ver pues que ya la iluminación es lo que estoy buscando justamente. Así que vamos a cerrar esta ventana de render y ahora sí vamos a proceder a hacer algunas pruebas de regiones pequeñas para validar que la textura y los acabados sean los que yo quiero. Esto lo vamos a hacer en el modo de render de producción. Para esto vamos a pasar a nuestra ventana de configuración del render y en este primer menú de target vamos a cambiar de Active Shade. Ahora vamos a pasar a producción. Esto lo que va a generar es que ahora sí va a ocupar 3ds Max todo el poder de cómputo de mi máquina. Al hacer yo el render con el Active Shade que estaba configurado anteriormente, dejaba 3ds Max una pequeña parte de la memoria libre para poder seguir trabajando yo un poco en 3ds Max. Esto hacía que fuera más lento mi renderizado. En este modo de producción, ahora sí va a ocupar la totalidad de mi procesador, pero la desventaja de esto es que ya no vamos a poder seguir nosotros manipulando nada en 3ds Max. Si queremos hacer algún cambio, tenemos que o esperar a que termine el render o cancelar el render hasta donde va. Entonces, vamos a cambiarlo a modo producción. Validamos que esté en el motor de render de Arnold. Vamos a validar que esté en mi cámara física, que esté el candadito prendido. Y ahora sí, vamos a pasar a la pestaña Common. Y aquí vamos a cambiar un poco mi resolución. Vamos a hacerlo una imagen un poco más grande. Por default ya está configurado en esta que es 800 por 450, que es la que voy a dejar yo actualmente. Y es un poco más grande que la que teníamos con el Active Shade. Después vamos a pasar a la pestaña de Arnold Renderer. Y ahora sí queremos tener un poco más de calidad. Y les voy a explicar, voy a aprovechar para explicarles justamente estos valores. No me voy a meter a gran detalle. Si quieren ver específicamente lo que hace cada uno de ellos, les recomiendo que vean la ayuda igual de Arnold. Y aquí van a encontrar la descripción y el efecto que tiene cada uno de estos y algunas técnicas interesantes para poder saber cuáles cambiar y poder reducir el ruido al máximo u optimizar mi renderizado. Pero a grandes rasgos, este primer valor que tenemos de cámara es un multiplicador para el resto de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice la calidad final o la cantidad de pasadas que le va a dar a cada uno de estos elementos. Entonces, si yo modifico, por ejemplo, este de 2 a 3, podemos ver que aumentan todos. Entonces, este pueden verlo como un indicador de la calidad general de mi render.
Si ustedes no se quieren estar peleando con esto, pueden simplemente subir esto a un valor alto, 6, 7 o incluso más, y van a tener un render pues de mejor calidad sin meterse en problemas con el resto de elementos. Si ustedes quieren empezar a optimizar un poco su escena, vamos a ver el resto de estos. El elemento diffuse nos va a definir la calidad de las sombras indirectas y directas que tenemos en la escena. Es decir, si la luz viene desde la ventana y se genera una sombra abajo de la cama y vemos que esa sombra tiene ruido, este elemento diffuse es el que debemos de buscar editar para poderlo solucionar. El siguiente elemento es el factor especular, que se refiere más que nada a los reflejos que tenemos. Si nosotros notamos ruido en elementos brillosos, como puede ser tal vez el piso, los vidrios, los elementos metálicos, aquí es donde nosotros podemos acercarnos para mejorar esta calidad. Transmisión pues se refiere a todo lo que es los elementos translúcidos. Si encontramos ruido en uno de los vidrios, por ejemplo, podemos aumentar este valor de aquí. Y bueno, estos dos no los utilizamos, pero se refieren al valor de subsurface para elementos como el mármol o la piel que absorben algo de luz y de elementos volumétricos, ¿no? De luces volumétricas. Después, este segundo valor que tenemos aquí, el de Ray Deep, lo que va a hacer es en el valor diffuse, este valor representa la cantidad de rebotes de luz que vamos a tener. Lo que platicaba en un inicio, ¿no? Que en la vida real la luz rebota de forma indefinida, rebota infinitas veces en los elementos. En este caso, aquí vamos a definir la cantidad de rebotes. Si yo lo llevo a un 0, no va a tener ningún rebote. Es decir, si la luz viene de la ventana y hace sombra acá abajo, ya no vamos a ver absolutamente nada. Un rebote es lo normal o lo que viene por default, aunque yo les sugiero que lo lleven mínimo a 2 para tener un mejor realismo. Después, el valor especular se refiere a la cantidad de rebotes que vamos a tener en los elementos que reflejan. Por ejemplo, si tenemos dos espejos uno frente a otro y yo dejo solamente un rebote, solamente voy a ver lo que un espejo refleja y ya. Pero si ese espejo está reflejando el otro espejo, ya no voy a ver ese segundo reflejo. Para eso tendría yo que aumentarlo. En este caso no tenemos esa situación, no tenemos ningún elemento que vaya a tener un reflejo de otro reflejo a su vez. Entonces lo voy a dejar en 1. Y transmisión representa la cantidad de veces que el rayo puede atravesar una superficie. Por ejemplo, en un cristal como lo que tenemos ahorita, tenemos dos superficies, la de un lado y la de adentro, la interna y la externa del cristal. Entonces está atravesando dos superficies. Eso lo podríamos llevar a un 2. Si pusiéramos 2, 3 o 4 láminas de vidrio una detrás de otra, tendríamos que ir aumentando este valor para poder ver a través de todas, ¿no? En este caso lo voy a dejar en 8 como estaba por default. De cualquier forma, si no tenemos 8 superficies que se atraviesen una detrás de otra, no las va a calcular, entonces esto no afecta mucho mi tiempo de renderizado. Y así es como lo voy a dejar. Ahora, lo que vamos a hacer es crear justamente, perdón, no, me falta configurar la calidad, ¿no? Vamos a llevar a 4 esta calidad de cámara, a 4 esta calidad diffuse, la especular, tenemos muy pocas cosas especulares, así que a lo mejor lo voy a dejar en un 3 para que no se tarde tanto y vamos a ver qué tal queda así. Ahora sí, lo que voy a hacer es abrir mi ventana de renderizado que es esta de aquí con este botón. No va a mandar directamente el render, sino que simplemente va a abrir la ventana. Pero yo lo que quiero es que dentro de esta ventana, dentro de este valor o este menú desplegable, pueda seleccionar la opción de región. Al seleccionar yo este valor, pueden ver que aparece este recuadro rojo aquí, que corresponde a este recuadro dentro de mi zona de renderizado, dentro de mi viewport. Esto está bastante interesante porque yo puedo hacer un pequeño render de una sección solamente, ¿no? Por ejemplo, si quiero validar cómo se va a ver el piso aquí, posiciono este recuadro en esta sección, doy clic al botón de render y voy a generar justamente una imagen o un render de esa sección específicamente y no me tengo que esperar a que se genere el render de todo el resto de la escena. Y aquí está, miren, justamente estamos generando este render de esta pequeña sección. Lo que les decía, tenemos que esperar a que termine o lo pudiéramos cancelar directamente acá, ¿no? Y de esta forma yo puedo ir validando diferentes elementos. Si quiero validar cómo se ve, por ejemplo, la lámpara, puedo acercarme yo aquí, dar clic al botón de render y vamos a generar el proceso solamente para esta sección.
Esto yo lo utilizo mucho para generar simplemente validaciones de diferentes elementos, ¿no? También podemos ver que aún nos está generando mucho ruido. Vamos a tener que aumentar un poco la calidad del render para poderlo eliminar lo más posible. Ahí está, me gusta, se ve que sí está con el acabado que yo quiero, etcétera. Entonces de esta forma podemos empezar a hacer ajustes. Por ejemplo, el piso. Si yo estoy viendo aquí en mi render que no me gusta mucho, quiero que refleje más, que sea más brilloso. Lo que puedo hacer es ir a mi editor de materiales. Vamos a buscar el material que corresponde al piso, que es este. Y el elemento o la imagen que representa la rugosidad, que es la que me va a dar la que me va a definir qué tanto brilla el piso, selecciono esta imagen y en la sección de hasta abajo, en el menú de Output, yo tengo una opción llamada RGB Offset. Esto lo que me va a permitir es trasladar toda mi escala hacia abajo o hacia arriba. Voy a maximizar un poquito esto y fíjense, lo voy a llevar por ejemplo a menos 0.1 y aquí podemos ver cómo redujo todo el nivel de grises. Lo voy a llevar a menos 0.5. Es mucho, menos 0.3. Ahí está ya un poco más brillante este material, ¿no? O sea, tiene menos rugosidad y por lo tanto va a brillar de forma más definida. Cerramos esta sección de aquí. Voy a abrir nuevamente mi ventana de render. Selecciono otra vez región para que se active este de aquí. Y vamos a generar el render en una parte que esté al lado, simplemente para poder comparar el acabado con este cambio que acabo de realizar al piso, que en teoría debería ser ya menos rugoso y pues reflejar más, ¿no? Aquí estamos generando el render. Aquí tal vez no le da el sol directamente que entra desde la puerta y tal vez no se vaya a apreciar por completo. Lo voy a llevar aquí a la mitad y vamos a volver a lanzar este pequeño render para poderlo comparar. Aquí ustedes pueden decidir la calidad que quieren que tengan estas pruebas simplemente para poder ir comparando, ¿no? Aquí está, ya se está terminando de hacer y pues esta es ligeramente más brillante. Lo voy a dejar así por el momento, no me voy a poner a editarlo todo esto. Entonces, una vez que ya generaron estas pruebas con diferentes elementos, con la pared, tal vez me gustaría ver por aquí la calidad que tiene para ver qué tanto tenemos que aumentar nuestra calidad. Y vamos a ver el ruido que genera. Tiene algo de ruido y bueno, voy a cancelar este de aquí. Muy bien, ya con esto hicimos algunas pruebas y ahora sí lo que voy a generar es mi render final. Para esto voy a volver a abrir esta ventana. Vamos a cambiar ya la opción de región por vista, que es para que me haga el render completito. Vimos que requiere algo de más de calidad, así que voy a aumentarlo. Este lo voy a llevar a 5, solamente lo voy a aumentar 1. Va a quedar con algo de ruido, pero después se lo vamos a quitar con la herramienta de Arnold Denoiser. Y antes de lanzar este render, justamente vamos a configurar la opción para poder quitar el ruido. Para esto, el primer elemento que debemos activar es dentro de la pestaña de Common, debemos de tener activo esta opción para salvar un archivo con nuestro render. Entonces seleccionamos, activamos esta palomita de Save File, le damos clic en este botón y vamos a seleccionar dónde queremos que se genere este render. Por el momento lo voy a mandar directamente a la carpeta de dataset donde lo estaba generando. Le damos un nombre, vamos a ponerle final. Le damos un formato, que en este caso no importa mucho este formato que le demos porque todavía al hacer el denoising vamos a poder cambiar ese formato. Entonces le doy salvar y listo. La siguiente opción que debemos prender es cambiarnos a esta pestaña que se llama Denoiser. Y este primero no lo vamos a ocupar. El que vamos a ocupar es este que dice Arnold Denoiser. Activamos esta palomita aquí y con eso vamos a decirle que genere un archivo que vamos después a utilizar para quitar el ruido. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a dar clic en render y con esto va a comenzar el proceso de renderizado completo. Una vez que termine ya nuestro render, vamos a ver que en la carpeta que seleccionamos nosotros, que en este caso está en la misma de dataset, se crearon dos archivos. Uno es el JPG, que es tal cual el render que acabamos de hacer, con el ruido y todo como está. Y se generó un segundo archivo que tiene después del nombre que le pusimos Noise Input. Este se generó debido a que prendimos esta opción aquí de Output Denoising.
y ese archivo es justamente el que nos va a servir para hacer la reducción de ruido. Entonces, este ya lo podemos cerrar y lo que debemos hacer es aquí dentro de la configuración de nuestro render, en la pestaña de Denoiser, una vez que ya terminó y se generó este otro archivo, en esta sección que dice Input, vamos a seleccionar justamente este archivo con formato .exr, que es el que se generó ahorita al terminar el render. Le damos a abrir y después en Output vamos a seleccionar dónde queremos que se guarde el archivo sin ruido. Lo voy a guardar en el mismo lugar y solamente voy a cambiar el subfijo de input por output. Output. Listo. Y le damos salvar. Después, aquí abajo vienen opciones. Como ven, podemos hacer la reducción de ruido de solamente un cuadro, o si es un video, podemos hacer la reducción de toda la secuencia. Y después acá abajo vienen 3 valores que van a representar qué tan agresivo es la reducción de ruido. Entre más agresiva sea esta reducción de ruido, pues más limpio va a quedar de ruido, pero también vamos a perder algo de detalle. Por ejemplo, la textura de los polines, o si tenemos por aquí elementos con mucho detalle, se va a perder. Este valor de 0.5 es el que trae por default y a mí me parece que funciona bastante bien. Entonces lo vamos a realizar con este valor. Una vez que configuramos esto, damos clic en este botón de Denoise y este es un proceso realmente muy rápido. Ahorita van a ver que acaba muy rápido y depende del tamaño que tenga nuestro render. Entre más grande sea este render, más va a tardar. En este caso, como fue un render pues no muy grande, aquí está, ya terminó y ya nos dice que está completo el tema del denoising. Y muy bien, ahora lo único que resta es comparar estos dos renders y ver el render que hicimos al final. Para esto lo vamos a hacer dentro de 3ds Max en el menú de rendering con la herramienta de RAM Player. Aquí tenemos, lo voy a hacer un poco más pequeño, y lo que tenemos que hacer es de inicio en el canal A mí me gusta cargar el original, el que es Noise Input, simplemente para tener con qué compararlo. Entonces le voy a decir abrir. Es muy probable que tengan que ajustar aquí la exposición para que quede con el valor que ustedes deseen. Esto es debido a que este formato o esta imagen original en formato EXR es lo equivalente a los formatos RAW de una cámara, es decir, no está revelado digitalmente. Entonces es por eso que no tiene la iluminación deseada. En este caso lo voy a llevar a 2.5. Le doy OK. Aquí me muestra la información de la resolución que tiene. Le doy OK. Y aquí ya cargamos la primera imagen, originalmente como salió de mi render. Ahora en el canal B vamos a cargar justamente la imagen sin el ruido. Entonces igualmente le doy aquí clic en abrir. Seleccionamos ahora el archivo de output. Le damos a abrir. Vemos que la exposición sea la misma que le dimos nosotros al primero para que pues, lo vamos a comparar de forma igual. Le damos OK. Le damos OK y listo. Si yo doy clic y arrastro el mouse, podemos alternar entre la imagen original y entre la imagen sin ruido. Y aquí pueden ver que realmente la reducción de ruido es bastante buena. Prácticamente quitó todo el ruido. Claro, este primer render que hicimos, todavía yo le hubiera aumentado un poco más la calidad para tener que hacer lo menos posible de reducción de ruido, pero podemos ver que la imagen que nos da pues tiene una calidad pues muy realista y realmente muy buena, ¿no? Esta imagen ya sin el ruido tenemos dos opciones. Una es directamente aquí desde RAM Player, yo le puedo dar clic botón de salvar, le doy un nombre, por ejemplo hacer final y vamos a ponerle final de noise y vamos a seleccionar un formato, por ejemplo JPG y la guardamos. La otra opción es que este mismo archivo formato EXR lo pueden llevar a algún programa de postproceso, como puede ser Lightroom, como puede ser Capture One, etcétera. Hay varios donde lo podemos hacer y podemos todavía darle un ajuste final a los colores, al contraste, al enfoque, etcétera, ¿no? Aquí yo por lo pronto lo salvé directamente ya en mi carpeta, abro este archivo JPG y aquí tenemos nuestro render final sin ruido, completamente limpio. Y bueno, pues por último, esto es todo para poder generar nuestro render. Ya vimos cómo podemos crear este proceso, ya repasamos todo el flujo de trabajo que nosotros seguimos para realizar este render. Se cumplieron o cumplimos con estos 5 objetivos que hablábamos en un inicio, ¿no? Que es crear la iluminación HDRI, configurar la cámara física para poder generar nuestro render,
la creación de materiales tanto estándares como PBR para poder dar las texturas a todos los elementos. Pues repasamos un poquito la configuración de Arnold en cuanto a calidad, que fue algo muy básico, y redujimos al final el ruido mediante esta herramienta de Arnold Denoiser. Yo los invito a que terminen de configurar todos los materiales que tenemos en esta escena. Ahí, si pueden ver aquí que hay varios muebles y cosas que nos faltó darle algunos materiales por cuestión de tiempo, pero los invito a que terminen de configurar todo esto, generar un render con mayor calidad y una mayor resolución tal vez, y generar pues justamente el render final, ¿no? Aquí les dejo un diagrama sobre cómo podemos seguir este proceso en muy pocos pasos. Y bueno, la idea es que esto lo puedan ustedes replicar en diferentes escenas, ¿no? Con diferente iluminación, con otros materiales, con otras texturas, para al final poder aplicarlo directamente en algunos elementos que tengan ustedes en su trabajo, en su día a día. Pues bueno, pues muchas gracias por asistir a este taller. Espero que esto sea de mucha utilidad y que esto lo puedan aplicar. Gracias y hasta luego.